Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Sigue la polémica por los STEPS. Colombianos en Aruba se alistan para votar en la segunda vuelta electoral. Siguen las denuncias por el helicoide en Venezuela. Así recibieron con entusiasmo a los jugadores de CURACAO. Luchador controló a pasajero en pleno vuelo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Comenzamos con noticias locales. Recientemente el ministro Arthur Dowers tuvo una conferencia de prensa en donde habló de distintos temas muy importantes. Uno de ellos que tocó fue el tema de los STEPS, la postura que el gobierno local tiene en estos momentos frente a esta temática, explicando que es la misma, y también les indicó a los dueños de estas compañías que deben tener todo regular para que puedan operar. Sin embargo, su postura es bastante clara. Durante una conferencia de prensa que esta semana tuvo el ministro Arthur Dowers, él fue consultado sobre la situación relacionada con el uso y la operación de los vehículos eléctricos tipo STEPS en las zonas de Oranjestad y también de Palm Beach, un tema que ha llamado mucho la atención en los últimos días. La pregunta surge luego de que semanas atrás varias de las empresas que ofrecen este servicio decidieron llevar al gobierno ante los tribunales. El ministro reiteró que la postura del gobierno se mantiene sin cambios y aseguró que la explotación comercial de los STEPS en la vía pública continúa siendo ilegal. Todos saben que lo que están haciendo es ilegal, afirmó el mandatario. Según explicó, el gobierno optó inicialmente por informar formalmente a todas las compañías involucradas mediante cartas oficiales, notificándoles sobre la situación y otorgándoles un plazo para censar sus actividades. Dowers indicó que una vez vencido este periodo, las empresas que continúen operando podrían enfrentar sanciones económicas. El ministro anticipó que algunas compañías podrían volver a recurrir a los tribunales tras la imposición de las multas, pero subrayó que el gobierno tiene la autoridad para fiscalizar y tomar medidas contra cualquier negocio que opere sin los permisos correspondientes. Asimismo, informó que próximamente las empresas recibirán una comunicación por parte del Ministerio de Infraestructura en la que se van a dar detalles sobre las áreas donde estará prohibido estacionar o colocar estos vehículos eléctricos. El ministro señaló que incluso algunos hoteles han presentado quejas debido a que los STEPS son dejados en terrenos privados sin autorización. Cambiando de tema, a todos los colombianos residentes en Aruba que van a votar en la segunda vuelta electoral lo podrán hacer desde el 15 de junio hasta el 21 de junio, una vez más en Casa y Cultura. Sin embargo, eso también es muy importante. Si usted no logró registrar su cédula, va a poder actuar como jurado de votación y de esa manera podrá votar. El Consulado de Colombia en Aruba recordó a la comunidad colombiana residente en la isla los requisitos para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2026. Podrán votar quienes ya se encuentren registrados en el censo electoral de Aruba por haber votado anteriormente en la isla, quienes hayan expedido su cédula de ciudadanía de Aruba antes del 8 de enero del 2026, así como aquellos que realizaron oportunamente el traslado de su puesto de votación mediante la inscripción de la cédula. La jornada electoral se desarrollará en Aruba el lunes 15 de junio al domingo 21 de junio en Casa y Cultura, ubicada en Vondeland 2 en Oranjestad. Es decir, una vez más tendrán una semana para poder ejercer el derecho al sufragio. Los puestos de votación estarán abiertos diariamente entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Las autoridades consulares recomiendan a los electores verificar con anticipación su lugar de votación mediante la página de la Registraduría Nacional. De igual forma, el consulado lanzó una convocatoria para reclutar jurados de votación que apoyen el desarrollo del proceso electoral. Los voluntarios podrán inscribirse para participar uno o varios días desde las 7 de la mañana y hasta la finalización de los escrutinios. La fecha límite de inscripción es el próximo 12 de junio. Asimismo,
las autoridades destacaron que quienes no lograron inscribir su cédula para votar en Aruba aún tienen la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio si participan como jurados de votación. El consulado hizo un llamado a la comunidad colombiana a involucrarse en el proceso electoral y contribuir a la transparencia y organización de las elecciones. Recientemente, Credits y la Autoridad Aeroportuaria de Aruba tuvieron un evento muy especial con los niños que hacen parte de los estudiantes de la clase 2025-2026, tanto de Javo y Mavo, que estuvieron en un proyecto bien especial conocido como Be Your Own Boss. En esta forma, pues ellos conocieron no solamente la importancia y lo que tiene que ver con el emprendimiento, pero también ofreciendo herramientas para su futuro. Credits Aruba y la Autoridad Aeroportuaria de Aruba concluyeron con éxito la edición 2025-2026 del programa educativo Be Your Own Boss, con la celebración de la final del Pitch Event realizado el pasado 29 de mayo en el Hyatt Place Airport. Durante esta actividad, estudiantes de nivel Mavo y Javo presentaron los proyectos empresariales que desarrollaron a lo largo del año escolar, enfocados en ofrecer soluciones innovadoras a desafíos reales dentro de la organización aeroportuaria. Las propuestas fueron evaluadas por un jurado integrado por destacados representantes de los sectores empresariales y turísticos de Aruba, quienes destacaron la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de los jóvenes para identificar problemas y plantear soluciones. En la categoría Mavo, el primer lugar fue para Tropical Trunk de SIGUE College, seguido por Arbit One, esto es del Colegio San Antonio, y Park and Go de María College. Mientras tanto, en la categoría de Javo, el proyecto ganador fue Parkichi de SIGUE College, seguido por Island Fresh Vending Machine Envy y Pure Pedal, ambos de Colegio Nigel Matthew. El programa Be Your Own Boss busca fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes mediante experiencias prácticas e interactivas. Durante el año escolar 2025-2026 participaron alrededor de 150 estudiantes entre 14 y 17 años, quienes desarrollaron ideas de negocio, realizaron investigaciones de mercado y fortalecieron habilidades esenciales para su futuro profesional. Un agradecimiento especial también a la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional en Venezuela porque después de que Marco Rubio había dicho que ya no había absolutamente nada en el helicoide, sin embargo allí gremios que hacen parte de familias de presos que se encuentran allí internados han dicho que esto no es verdad y que todavía hay personas al interior de este lugar tan temido como lo es el helicoide. En las últimas horas, las inmediaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN estuvo acordonada por agentes antimotines, interrumpiendo abruptamente la jornada de visitas y encendiendo las alarmas ante presuntos traslados masivos sin previo aviso de prisioneros políticos. Tras un anuncio de Estados Unidos de que este lugar había sido cerrado y tras la denuncia de los familiares de presos políticos de este lugar que sacamos en el comité anoche, en donde alertábamos que no había sido cerrado, que era mentira del Estado venezolano, hoy la respuesta es poner este cordón policial desmedido, no dar respuestas oportunas, suspenderle las visitas a las familias y se rumora que va a haber un traslado que se desconoce para dónde. Lo cierto es que hoy son ya pasadas las 2 de la tarde y las familias no saben ni siquiera qué es lo que está ocurriendo a lo interno. La única realidad es que los están incomunicando y aparentemente los van a trasladar. No hay ningún tipo de respuesta oficial. La respuesta es el silencio, la opacidad y la tortura y seguir violando derechos humanos, lamentablemente, porque al no comunicarle a sus abogados, al no comunicarle a la familia el estatus de su familiar, pues es una violación flagrante de sus derechos humanos. El drama humano se intensifica a las puertas de la prisión política más emblemática de Caracas. Los familiares denuncian que el castigo psicológico no se limita a quienes están tras las rejas, sino que se extiende a madres, hermanos e hijos que acumulan meses acudiendo a diario, esperando en las aceras, ante la expectativa de la libertad de su familiar.
Veníamos en camino cuando nos están informando por vía telefónica de que los familiares lo estaban pidiendo desalojo de la instalación del helicoide, que ya estaban en visita y nosotros nos íbamos a sumar a la visita. Y ahí cuando se prenden las alarmas empezamos a llegar acá, lo conseguimos con el resto de los familiares aquí abajo. Es una situación irregular como esta. Minutos después comienza un despliegue policial sin precedentes tratando de cercar el acceso a ellos. ¿Qué sucede acá? Que según o presuntamente hay unos traslados de familiares donde hay personas, donde incluso lo que estamos esperando era una atención médica esta semana, y ahora porque anoche hicimos la aclaratoria a Venezuela y al mundo de que el helicoide no estaba cerrado. Y nos vamos a la República Dominicana porque están preocupados por la presencia alta del sargazo en las playas principales y más específicamente durante esta temporada, la cual reciben una gran cantidad de turistas. El sargazo no fue tan abundante este miércoles como en semanas anteriores en las playas como Palenque, Najayo y Boca Chica. Y este jueves de Corpus Christi, los comerciantes de la playa esperan que por el feriado les llegue una cantidad considerable de personas, pero en el clavito en el zapato es el sargazo. Pues si uno empieza a limpiar ahora, como quiera va a estar lo mismo, lo sucio, pero mañana temprano todos los trabajadores de aquí de la playa, vamos poniéndose para limpiar. Cada año viene, llena la playa, llena de sargazo y la gente no puede, ¿sabes?, bañarse y andar porque tiene miedo, porque eso lo da raquiña a la gente. Los vendedores de Palenque esperan que el comportamiento de la naturaleza sea igual que este miércoles, donde llegaron pocas algas. Está así porque está temprano, pero nosotros ahorita venimos, recogemos todo, todo lo recogemos, limpiamos bien hasta donde está la posibilidad de nosotros. No sé si ustedes están viendo en el entorno cómo tenemos la playa, donde ellos pudieran estar limpiando esta playa, que es la que está dándole el servicio a los pocos clientes que se está asistiendo a la playa porque que está un poquito más limpia, y no dejarla sucia para que se nos contamine más. Como viven de la gente que va a bañarse a la playa, sacan lo más que pueden para que el ciudadano se quede y pueda disfrutar del mar. Estamos pasando trabajo con esa alga. ¿Por qué? O no, que cada tiempo ya viene, pero que no la limpian. No viene nadie en auxilio de uno. Y nos vamos a Chile, en donde una situación irregular se presentó porque un ciudadano ingresó hasta donde se encontraban parqueados los aviones y con un aerosol empezó a hacerles grafitis. Obviamente esto va en contra de las conductas regulares. Aeropuerto Internacional de Santiago. Pocos lugares en Chile son vigilados con el celo que aquí se estila, más aún en zonas restringidas. Por eso lo que usted verá a continuación resulta insólito y más aún preocupante. La escena fue grabada en una losa del aeropuerto Arturo Merino Benítez. La identidad de quien graba es un misterio. Solo sabemos que en las redes sociales se identifica como Senté. Fue en su cuenta de Instagram que subió estas imágenes, la prueba gráfica de que había transgredido el cerco de seguridad donde se posan estas aeronaves. Pero este es solo el trayecto, el acto final resultaría mucho más osado, pintar este graffiti ni más ni menos que en la turbina de un avión. La escena no demoró en viralizarse. La falta de control total. Como entró tan fácilmente, se dio tiempo hasta para tomarse una foto, grabarse. Yo creo que la seguridad en todos lados es vulnerable. La transgresión al cerco de seguridad fue confirmada por la Dirección General de Aeronáutica Civil. A través de un comunicado, la institución reconoció que el sujeto habría realizado un forado al cerco perimetral, accediendo a una zona donde se estacionan aeronaves fuera de operación. El temerario acto del grafitero constituiría una infracción al Código Aeronáutico, por lo que ya se inició una investigación. Esto en razón a que sujetos desconocidos habrían ingresado hasta una de las pistas en el sector poniente del terminal aéreo, donde habrían efectuado diversos rayados en una de las turbinas de un vuelo de un avión que se encontraba en mantención. La seguridad de los aeropuertos chilenos dependen de la DGAC a través de un equipo especial denominado AFSEC. Sus dirigentes reconocen que la acción realizada por el grafitero en la turbina de este avión es una vulneración grave de la seguridad, pero advierten que la vigilancia de un perímetro tan extenso como el del aeropuerto de Santiago.
Cambiando de tema, estas imágenes nos llenan de orgullo y vienen de parte de nuestros colegas de Curazao, pues ellos estuvieron allí presentes en el aeropuerto de Curazao tras la llegada de la selección. Sabemos que ellos están haciendo historia en este mundial y ya estando a 7 días que tenemos la fecha mundialista. Recuerden que todos los pormenores y los partidos ustedes los viven en ARUBA, porque ARUBA es la casa del mundial. Los integrantes de la selección nacional de nuestra hermana isla de Curazao, que recientemente aseguró su histórica clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, arribaron también a la isla a bordo de un vuelo procedente de Ámsterdam. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Curazao, los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos con entusiasmo por aficionados, familiares y autoridades locales, quienes celebraron el importante logro deportivo. El conjunto curazaleño, conocido popularmente como Blue Wave o la Ola Azul por los colores de la bandera nacional y las aguas que rodean la isla, vive uno de los momentos más significativos de su historia en el fútbol tras conseguir su boleto para la Copa Mundial. Antes de emprender su viaje hacia los Estados Unidos para disputar el torneo, Curazao sostendrá un partido de despedida ante nuestra isla de Aruba. Allí, según lo que indicaron, este encuentro servirá como una oportunidad para que la afición local brinde su apoyo al equipo antes de su participación mundialista. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia del diagnóstico inicial del cáncer. Un perrito daña álbum casi lleno. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei dataway. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais costa, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceita. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Dal gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baiwak. Bye. Llega, may bispo ito matanan. Bom dia, meu. E matanan aí tem problema. Ya, mãe. Está claro. Mahati bom? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Baik, aku terbawa kawa, aku tekan aja ya. 5 menit kali. Mitawaba o simang, biting back. Aruba Airport, pagporta pa mundo. Aruba Airport, una nos tabay. Choose a flight, bang Medellin, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. El porta principal del Caribe. Por vacancy te comienza. Aruba Airport. Vuelo tu día más yadanqui. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Uno de los tipos de cáncer que más afecta a las personas es el cáncer de páncreas. Sin embargo, según lo que han indicado expertos, cuando se realiza de pronto algo preventivo y cuando empiezan a analizar cuáles son los síntomas y empieza su tratamiento, allí es posible que la persona se pueda salvar. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
se llama daraxonrasib, una píldora experimental que bloquea una proteína mutada que impulsa el crecimiento de tumores en la mayoría de los casos de cáncer de páncreas. Hasta ahora, los expertos dicen que se consideraba intratable. A pesar de todos los avances de los que se escucha en otros tipos de tumores, nuestros pacientes con cáncer de páncreas básicamente se habían quedado rezagados. Solo en 2026, la Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que más de 67,000 personas serán diagnosticadas con cáncer de páncreas y casi 53,000 morirán por la enfermedad. Los expertos dicen que el medicamento en investigación actúa como un caballo de Troya, uniéndose a una proteína que va a un gen llamado CRAS, el cual está mutado en casi todos los pacientes con cáncer de páncreas. Esto es un gran avance y muy bienvenido para nuestros pacientes. En este estudio, pacientes con cáncer de páncreas avanzado que no habían tenido éxito con otros tratamientos recibieron el medicamento en forma de una píldora diaria. Los investigadores dicen que los participantes que tomaron el medicamento vivieron una mediana de 13.2 meses en comparación con 6.6 meses para aquellos que recibieron quimioterapia. Aunque puede parecer una mejora pequeña, los expertos dicen que es el primer fármaco que muestra una ventaja sustancial sobre los tratamientos tradicionales. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dice que planea acelerar la revisión de esta píldora experimental y permitir el llamado acceso ampliado para pacientes que cumplan ciertos criterios. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presentamos a este ex luchador de MMA que logró controlar a un pasajero de 51 años que iban en pleno vuelo desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos y allí él quería abrir la puerta del avión en pleno vuelo. Afortunadamente esto no pasó a mayores. Un video que muestra a Josh Longot, ex luchador de MMA, sujetando con fuerza a un hombre en un avión, se ha hecho viral. Lo que hay detrás de este suceso, según reveló la misma aerolínea, fue una situación de descontrol por parte de un pasajero que insistía en abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo. Los hechos ocurrieron en medio de un vuelo de la aerolínea Frontier que cubría la ruta Puerto Rico-Chicago. En medio del vuelo, un hombre intentó abrir la puerta de emergencia del avión, lo que generó alerta de otros pasajeros y de la tripulación. Por fortuna, el ex luchador estaba cerca del hombre alterado y logró controlarlo hasta que se llevó a cabo un aterrizaje de emergencia. Según detalló en la declaración, en la denuncia penal, un hombre de 51 años, identificado como Juan Gabriel Reyes, fue detenido tras comportarse de una forma conflictiva durante 15 minutos en pleno vuelo. Lo que indicaron desde la tripulación es que cuando ya se encontraban en el aire, el hombre manifestó su intención de querer bajar del avión y al recibir la respuesta negativa por parte de los auxiliares, intentó abrir una puerta de emergencia. Luego de que la tripulación también le pidiera esta acción, el hombre de 51 años se dirigió hacia la cabina de mando y comenzó a golpear la puerta de acceso a la cabina de pilotos. Esta situación empezó a alterar a los otros pasajeros, mientras los auxiliares de vuelo intentaban controlar. Tras lograr controlarlo, lo ubicaron en un asiento, pues allí fue en ese momento en que Josh, ex luchador de MMA, intervino, como se ve en las imágenes. Y hablemos de mundial, pues por fin se dio la cita entre el jugador neozelandés Tim Payne y quien lo volvió famoso en los últimos días, pues este influencer lograron encontrarse en Miami. Tim Payne se encontró con el argentino que le cambió la vida luego de ayudarlo a crecer en Instagram desde los poco menos de 5,000 seguidores hasta los 5 millones de followers. ¿Cómo estás? Bien, ¿hablas español? Poquitino. Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo. Así, al pasar de ser un completo desconocido a una de las figuras del Mundial 2026, recibió a El Scarso en el predio de la selección Nueva Zelanda y Miami. También, según lo que indicaron, su cara a cara fue filmado por completo y realizaron una publicación compartida. La última semana fue una locura, pero gracias a él por todo lo que ha hecho por mí, por mi familia y por el fútbol neozelandés. Fue un placer conocerte en persona, amigo. Con esas palabras se evidenció el cariño. La conversación comenzó
comenzó con un intercambio de inglés y español donde el neozelandés aseguró que habla un poquito del idioma español. Tras esta breve introducción, el influencer llamó a un traductor que llevó al predio para que la conversación pudiese fluir. Es una locura, gracias por todo. No sabía qué sentir cuando empezaron a subir los seguidores. Era muy raro, todavía lo estoy procesando, pero es increíble y te agradezco que hayas hecho esto por mí, le dijo Tame al influencer. Al momento de mencionar cómo comenzó todo, el lateral derecho de Nueva Zelanda dijo: recuerdo que me etiquetó en la publicación, lo vi y a la mañana siguiente no podía entender qué había pasado y no dejó de subir nunca. Incluso al final del video se pudo observar que se tomaron un selfie con 5 copas para anticiparse al festejo por los 5 millones de seguidores. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Perfect Wash, el lavado perfecto de Compra y Procter & Gamble. Lava y gana con P&G con The Perfect Wash. Compra 2 productos del cuidado de lavandería de Procter & Gamble por un valor mínimo de 25 florines y participa para ganar increíbles premios. Marcas participantes están entre Ariel, Tide, Gain, Drift, Downy y Bones, marcas de confianza que ofrecen una limpieza poderosa. Participar es fácil, simplemente comprando 2 productos de P&G. Van a de esta manera escribir su nombre y su teléfono en el recibo original y depositarlo en la caja promocional del supermercado o enviarlo al 594-5860. Último día para participar es el 30 de junio y participa para ganar una lavadora secadora, compras gratis por valor de 500 florines, premios en efectivo de 500 florines y miles de premios instantáneos. No pierdas la oportunidad de ganar en grande mientras disfrutas del lavado perfecto con P&G. Seguimos en la onda del mundial y sabemos que muchas personas tienen la fiebre de llenar el álbum de Panini con las laminitas. Sin embargo, una pareja cometió un error, pues la novia puso a lavar la ropa sin percatarse que dentro del pantalón tenía laminitas del mundial. Un joven compartió por TikTok un video del resultado de haber olvidado sus figuritas del mundial en el pantalón antes de que su novia lo pusiera a lavar. El usuario compartió el desafortunado momento que vivió luego de descubrir que algunas de las figuritas del álbum del mundial habían terminado dentro del lavarropas. Las redes sociales demuestran que una situación cotidiana puede ser un fenómeno viral. A través del video contó cómo ella allí al parecer fue y lavó la ropa sin darse cuenta que dentro del pantalón tenía un sobre de laminitas. En el video se puede observar allí laminitas arrugadas, entre ellas las del futbolista reconocido Lionel Messi. Rápidamente la publicación se viralizó. Y cerramos nuestra emisión de hoy con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y esta perrita que también hizo sus gracias, se comió literalmente el álbum que estaba casi lleno de sus dueños. El trabajo de semanas de una familia platense quedó arruinado en cuestión de segundos por una travesura de su mascota. El video del momento se hizo viral. Una familia estaba a tan solo 20 figuritas de completar el álbum del Mundial 2026 cuando sucedió algo inesperado. Su perrito Salchicha pensó que era un juguete y lo destrozó por completo. El video fue filmado por la madre de la familia, quien regaña a su mascota. ¿A vos te parece que está bien lo que hiciste?, se escucha decir a la mujer mientras se observa a la perrita sonriendo y moviendo la cola. Según detalló el medio, allí el ataque fue perpetrado por Vilma, una perrita de 5 meses que fue adoptada por esta familia hace poco tiempo. Como es tradición en muchos allí en ese país, el matrimonio junto con sus hijos se sumaron al desafío de completar el álbum oficial de Panini para este mundial, juntando allí las figuritas en cantidad. La colección estaba casi completa, ya que el álbum tenía pegados 960 de los 980 cromos, es decir, solamente faltaban 20. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en ARUBA. Nos vemos mañana en una próxima emisión.